han vivido, han nacido en contextos de violencia, hablan de manera distinta, caminan de manera distinta. Entonces cuando tú dices, la cárcel es la universidad del delito, perdóname, los territorios lo están siendo. Los jóvenes, los niños que hoy día están viviendo en territorios marginales, que están adquiriendo armas de fuego, que están... Imagínate que hay un sicario muy conocido en México, que está preso, según él mató más de 200 personas. Él dice que su primera muerte lo cometió cuando tenía 11 años. Y le preguntan, ahora preso, adulto, si le generó algún tipo de remordimiento. Es que no tenía otra opción. ¿Y qué porcentaje de esa gente, después de entrar a la cárcel, sale mejor? Todos estudiamos que la cárcel es resocializadora, que es la oportunidad para que vuelvan, sean devueltos a la sociedad, convertidos en buenos ciudadanos. ¿Pasa eso? Yo creo que la cárcel ha sido un tema que muchos han querido invisibilizar, ¿no? En la cárcel a nadie le importa, se quiere construir una cárcel, nadie quiere que se construya cerca. Todos quieren más seguridad, más comisaría, más carabineros, más PDI, pero nadie quiere una cárcel. Entonces, como no entender el problema, ¿no? La cárcel no es un espacio de castigo, es un espacio donde ellos tienen que cumplir condena. Claramente es un castigo, un reproche penal y que tienen que ellos sentir que es una pena, ¿no? Pero además también la cárcel tiene como objetivo, dentro de lo que es la pena, que estas personas abandonen el delito como medio de subsistencia y puedan insertarse a la sociedad. Y utilizo este concepto de insertarse porque muchas de estas personas que llegan a las cárceles no son personas las cuales nosotros vemos que deben ser reinsertadas, sino que insertadas, porque han vivido al margen de lo que nosotros entendemos como sociedad. Y son personas que han nacido también carentes no solo de temas económicos, sino carentes también de afectividad. Entonces, la violencia que ellos utilizan es parte de su medio de sobrevivencia. Entonces, es otro el escenario, ¿no? La cárcel tiene un componente importante de lo que no queremos ver, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Un basurero. Ahí claro, yo creo que la cárcel es el mejor termómetro para saber si la sociedad está enferma o no. Porque cuando nos vemos en la cárcel no nos estamos dando cuenta que mañana lo que se va a generar es mayor delincuencia y además más violenta. Mientras más precaria sea la cárcel, mientras menos condiciones de habitabilidad existan, las personas se van a tornar más violentas, van a tener más sed de venganza. Entonces, la cárcel, particularmente en Latinoamérica, está vista como castigo, ¿no? Castigo per se, ¿no? Entonces, mientras más pobre sea la cárcel, bueno, es un castigo, se lo merecen. No nos damos cuenta que cuando crecen estas personas, quizás van a ser mucho más violentas de lo que eran. Entonces, la cárcel tiene que ser un espacio digno, un espacio donde existan condiciones de habitabilidad, donde el Estado sea el que imponga el sistema de reglas, donde el Estado evite la violencia, donde, fíjate, importante en esto, en donde el Estado realmente le dé oportunidades a las personas de reinsertarse, pero también tiene que ser un lugar en donde las condenas altas terminen. Las condenas elevadas no sirven de nada. Lo que sí, y les duele mucho a los privados de libertad, independientemente del país en el cual se encuentren, es el régimen asociado a la pena. Puede ser pena es muy corta, pero intensiva en el régimen, y eso sí los hace retroceder. Entonces, quizás cuando se hablan de derechos humanos, que cualquier cosa que tú quieras hacer, que los internos vistan una prenda que el Estado les provea, no, vas a atentar contra sus derechos humanos. Eso no es entender nada de lo que ocurre dentro de la cárcel. O sea, el tipo de Tren de Aragua que se va a meter a la cárcel y que va tranquilo a meterse, va a armar una red, va a tejer contacto, va a armar su propia oficina, va a establecer un sistema jerárquico. O sea, esto de que llegar y mandar más gente a la cárcel, cuando son personas de este perfil, es contraintuitivo, pero podemos estar generando un problema mucho mayor que el que estamos teniendo con esas personas. Bueno, por eso que la cárcel tiene que tener también niveles adecuados de segmentar a los distintos tipos de internos que tenemos, partiendo de la básica, separar la delincuencia común de la delincuencia organizada. La delincuencia común, la que tú muchas veces te he escuchado también comentar, una delincuencia muy carenciada, precaria. El palo malo que se roba una cosa, el supermercado. Hogares disfuncionales, monoparentales, con pobreza, ¿no? Esa delincuencia es la delincuencia más bien relacionada a la delincuencia común que se conoce en Chile.
La delincuencia organizada y que está vinculada al narcotráfico, a la trata de personas, a la extorsión, es una delincuencia también distinta que se dinamizó con la incorporación de extranjeros también en el país, pertenecientes a grupos criminales que no conocíamos, pero el chileno rápidamente aprendió. Entonces, esa delincuencia tiene que tener un régimen totalmente distinto. Gendarmería depende, está en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es poder político. O sea, básicamente, tú podrías decir lo mismo que pasa en el Servicio de Impuesto Interno, el que fue criticado cuando fue el tema de las platas políticas, ¿no? Que hay una línea de poder político que llega a Gendarmería y que podría decir, mira, haz las cosas de tal o cual manera. Al revés, te podría decir que esto de las 6 horas, qué sé yo, bastaría con una orden del presidente de la República y decir, se acabó esta tontera. Estaba hablando de la delincuencia común. Entonces lo que yo he planteado y también en esta lógica más de reflexión en voz alta, si tú quieres desincentivar carreras criminales, tienes que generar que el régimen cuando esta persona vuelva sea distinto al que tuvo cuando era primerizo. Entonces si esta persona tiene 6 horas de visita a la semana y vuelve, va a tener máximo 4, y si es multireincidente, o sea, de 3 hacia arriba, va a tener 2 horas de visita a la semana por locutor y se acabó. No, sí es una cosa escandalosa. Las personas que cometen delitos dentro de las cárceles siguen con los mismos sistemas de beneficio. Bueno, o en el peor de los casos lo cambian a un penal menos cómodo, más alejado. Pero eso está muy mal y pareciera que pudiera solucionarse con una decisión política. Claro, porque en el fondo estas son decisiones de política criminal que las tiene que tomar el Estado. Pero como la cárcel nadie la ha considerado como parte de lo que es la política criminal, porque fíjate tú que cuando se habla de cómo atacar el fenómeno de la delincuencia, históricamente en Chile se ha hablado de la modernización de la policía, más recursos a la policía, más recursos al Ministerio Público, más recursos al Poder Judicial, y Gendarmería parece ser que nos acordamos cuando el hacinamiento empieza a ser muy elevado, construyamos cárceles, pero la cárcel per se no es una solución. Aquí lo que hay que mirar es una gestión distinta de las cárceles. Más cárceles o mejores metros cuadrados o mejor ladrillo no es sinónimo de la mejor gestión. Entonces, ¿qué estamos pensando de la cárcel? No, la cárcel tiene que ser disuasiva, respetuosa a los derechos humanos, pero disuasiva. Si tú no... aquí hay personas que desde la lógica de la teoría y nunca han estado en una cárcel, nunca han estado... conociendo la realidad, cómo operan los grupos criminales dentro de la cárcel. Entonces opinan con tal nivel, incluso se autodenominan en materia penitenciaria, y no tienen idea de lo que están hablando también. Y tú puedes leer muchos libros, y uno también, pero es muy distinta la realidad de la cárcel, en el sentido de que cuando hablan de que tú vas a tomar medidas que pueden para algunos significar no sé, una afectación a los derechos humanos, muy por el contrario. Los delincuentes hoy día organizados abusan de otros dentro de las cárceles, los explotan. Hay algunos que se autodefinen perritos. Entonces, dime si no es cruel cuando no entendemos que el fenómeno de la trata de personas, ponte tú, hoy día hemos descubierto que el crimen organizado utiliza a mujeres y las explota sexualmente. Y dentro de la cárcel, ese abuso está. Y tú tienes que evitar ese abuso. Entonces, cuando tú quieres colocar que estos internos tengan vestimenta que les provee el Estado para evitar que ellos hagan ostentación de lo que tienen, para que el que no tiene esa ropa no vea, no, yo quiero ser como él para tener esa ropa mañana. No. Acá son todos iguales. Además, evitas el ingreso de bolsos de ropa que va generando también una carga de combustible que es peligrosa dentro de las cárceles porque pueden ingresar la ropa que quieran. Eso tiene, ¿y cuántas horas el personal se dedica a registrar esta ropa para evitar que ingresen elementos de la cárcel? Entonces, hay una sumatoria de cosas que tenemos que mirar y diseñarla. Déjame contarte lo que ha sido mi experiencia en el mundo de las cárceles. Te puedo decir, por ejemplo, la experiencia en la cárcel de Arica. Cárcel de mujeres de Arica. Una cárcel preciosa. O sea, un internado suizo es el equivalente a la cárcel de Arica. Pido que me pasar por la máquina de rayos X. Yo había estado en la frontera, qué sé yo, altura. Venía con un dolor de cabeza que me patea. Me compré un tarro de ibuprofeno y me metí las pastillas. Me han metido 30 pastillas. Por eso venía así, me las metí aquí. Y dije, vamos a ver. Me meto con los rayos X. Sale mi hermosa anatomía, pero con detalles impúdicos.
Pero las 20 pastillas que estaban en mi bolsillo no fueron detectadas. Y se supone que era la mejor de todas. El preso pasa todo su día con el gendarme. A veces llegan cabros cachorritos de 18, 19 años. Crecen, son educados, se producen relaciones humanas que probablemente perduran en el tiempo. Me tocó ver presos que salían con pena de la cárcel, que los habían de alguna manera tratado bien en la cárcel. Y me encontré con otras cosas, vamos a hablármelo todo yo, como los cambios de los sistemas o de las estructuras jerárquicas. Bueno, todas las cárceles, y el que diga lo contrario es mentira. Hay sistemas jerárquicos de los propios internos. No son las leyes del Estado las que priman, no únicamente. Son las leyes de los internos. Y en esos lugares el que manda es el más malo o el más fuerte. Eso pasa en todas las cárceles. Desde Gaza, la franja de Gaza, que la podemos considerar una cárcel, manda el más malo hasta cualquier otra. Pero cuando yo era chico, uno escuchaba que los narcos o que los violadores estaban en la escala más rancia, más baja, de menos respetabilidad del mundo intelectual. Ahora, el narco está en la cima. Y quizás no es el narco, pero es el narco porque el que está en la cima, según lo que me contaban, lo que veía, es porque es el tipo que tiene plata. Claro. Y el tipo que tiene plata van y le dicen: tío, mi abuelita está enferma, tome. O yo se lo soluciono. O tío, mi mamá se va a operar, tome. Yo me pregunto, en un mundo real de convivencia diaria, donde los chilenos somos además amistosos, también puede pasar que un gendarme diga: pucha, mi mamá no tiene, la van a operar. Y no tengo amigos con plata. La persona que tiene plata es esta persona. ¿Cómo se da ese mundo de relaciones al interior de la cárcel? Porque se habla poco de esto y es súper importante tenerlo arriba de la mesa. Gendarmería toda la vida descansó, por ejemplo, todo lo que es la seguridad perimetral en los gendarmes más jóvenes, recién egresados a la escuela, haciendo turnos extenuantes. Era impensado que un gendarme pudiese trabajar 2, 3 días continuos, durmiendo menos de 4 horas. ¿Y eso pasa ahora? Todavía en algunos penales. Entonces, ¿cómo tú le vas a exigir? Yo cuando era oficial de guardia, créeme que no, yo, como oficial de guardia muy joven, pasaba ronda de ir a unidad, la cual trabajé yo en la cárcel de Valdivia, la Isla Teja, en cárcel antigua, después Coronel, cárceles muy, muy pobres, digamos, muy poco seguras. Y tú veías a los gendarmes trabajando con casi 18 años de servicio, trabajando 6, 7, 8, 9 días, durmiendo menos de 4 horas. Menos de 4 horas, literal. Porque las garitas se cubrían cada 4 horas. Un turno de 12 a 16, de 16 a 20, de 20 a 24, de 00 a 4 de la mañana, y eran 2 gendarmes por puesto de vigilancia. Uno estaba arriba y el otro estaba durmiendo. Entonces, literalmente eran menos de 4 horas las que dormía ese gendarme en el día. Porque en el día, cuando estaba supuestamente descansando, o estaba en la visita, o estaba haciendo traslado de interno, pues no dormía. Entonces, imposible que una persona pudiese resistir esa carga de trabajo y estar en condiciones de responder. Entonces, la inteligencia, los sistemas de electrónicos con inteligencia artificial pueden facilitar mucho y suplir esas funciones. De hecho, en mi administración eliminamos todas las garitas puestos de vigilancia en la cárcel de Punta Arenas. Mira, en el incendio de San Miguel, situaciones que fueron terribles, 81 personas fallecidas, y fue un enfrentamiento entre internos. Yo nunca estuve de acuerdo que fueran declarados los 81 como víctimas, porque también están los victimarios ahí, y mucha gente que murió ahí no deberían, ni siquiera era violenta. Nosotros en ese tiempo en San Miguel jugábamos la pelota con los internos de un modo o de otro, los desencerrábamos con la web. Bueno, la gente también ahí, entonces hubo mucho dolor también de parte nuestra, porque había una relación también con ellos, pero muchos funcionarios hicieron muchas cosas, porque el incendio, después del incendio, era situaciones muy complicadas, en donde hubieron gendarmes que arriesgaron la vida y tomamos decisiones bastante temerarias, pero había que administrar esa gestión, porque habían personas que estaban vivas, sobrevivientes, que eran familiares también de muchos de los que fallecieron ahí, y había que entender y empatizar con el dolor que ellos tenían. Entonces,
Sí, fue muy compleja. No, pero yo no voy tanto a ese punto. Me refiero a que, por ejemplo, se saludan, conversan, echan la talla, juegan fútbol. Me parece bien. Probablemente te doy un cigarrito o por favor usted dígale a mi mamá tal cosa. No te estoy diciendo pedir plata, que es algo más extremo, pero se va produciendo una relación natural entre los seres humanos cuando comparten un mismo espacio durante mucho tiempo y que se producen vínculos y se pueden producir incluso relaciones de afecto. Es una ciudad, la cárcel es una microciudad que desgraciadamente muy poca gente conoce en su dinamismo. Creo que si los jueces y los fiscales las conocieran, la mayoría nunca estaban en una cárcel, serían bastante más responsables con la prisión preventiva y con un montón de otras cosas. La población criminal, primero, tiende a venir de ciertos lugares específicos. Y tú has hecho algunos estudios sobre eso, cuéntame. Al mismo tiempo, los gendarmes, también muchas veces el papá, el hermano, o generalmente son del sur. Hay una familia de gendarmería, o varias familias, pero hay un grupo. O sea, son dos grupos que se tienden a ver las caras muchas veces, porque además está el tema de la reincidencia y eso. Pero he mencionado muchas cosas. ¿Es verdad que la gente que llega a la cárcel proviene de lugares muy específicos de las ciudades o del país? Porque si eso fuera así, tenemos un tema tremendo. Mira, nosotros, esta era una pregunta que nos hicimos muchas veces, varios. Siempre está la lógica de dónde se cometen los delitos, ¿no? Y se hacen planes en donde colocan más unidades, más refuerzo policial, ¿no? Y claramente el delincuente, si ve eso, va a ir donde no lo hay. Claro. Entonces eso genera movilidad y estos planes tienden al fracaso. Si lo importante es saber dónde viven los que delinquen. Dónde vive el que va supuestamente a asaltar o a cometer un delito en esta esquina, pero dónde vive. Y hay que analizar ese entorno porque pueden haber condiciones espaciales que estén generando lamentablemente que personas, en vez de optar por la educación formal como medio de movilidad, utilice la delincuencia y vea que es mucho más atractivo en menor tiempo y con mayor cantidad de dinero como retribución a la actividad que están generando. Entonces hay una distorsión también ahí. Y lo que hicimos nosotros particularmente el año, estaba como director nacional en ese minuto Marco Fuentes, yo era jefe de gabinete de él. Hice un estudio con cerca de 9.000 condenados en Santiago. ¿Dónde viven estos 9.000 condenados? Y lo hicimos con el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Orfridaña, que dirige hasta el día de hoy Luis Valenzuela Olegian. Y me acuerdo que una de las primeras preguntas de la universidad era si la legua era la comuna donde se concentraban, o población donde se concentraban más personas vinculadas a la ley de interdicto o ley de drogas. Y no era, porque yo te puedo asegurar que para muchos en Santiago, si a alguien le preguntaran en ese tiempo, pudiesen haber considerado que esta población es la más vinculada a área. Entonces, esto, el 2019, ya como director, lo hicimos tanto en la región metropolitana. O sea, recién, haces informaciones frescas. En 2013, el que hizo Marco Fuentes, y el 2019 lo hicimos nosotros, pero no solo en Santiago, y con todos los internos que estaban cumpliendo condena tanto de penas privativas como penas sustitutivas, sino que también lo hicimos en el Gran Concepción y Valparaíso. No la región, pero las ciudades. Y las georreferenciamos también. Y además georreferenciamos a sus visitas. Quienes, cada privado de libertad puede enrolar a 10 personas, de las cuales 5 pueden ingresar por evento. Y era importante distinguir que de estas 10 personas, algunas está el papá, generalmente la mamá, número 1 la mamá, en todos los casos. En algunos el papá, el hermano. Y hay algunos que ellos catalogan como amigos, ¿no? Gendarmería cuando a estas personas las enrola, le entrega un carnet con una foto, el nombre, el RUT, el parentesco y la dirección. Entonces tú puedes enrolar donde viven estas personas. Y con esta variable de familia directa o amigos, tú puedes empezar a leer también dónde están redes que apoyan y se pueden visibilizar redes criminales. La cárcel puede ser muy importante para distinguir y diferenciar, de acuerdo a la teoría, no cuál es la concentración o no que hay de determinados grupos criminales,
pero también identificar dónde viven. Sí, mira, es que cuando tú vas a la población hoy día y tú lo ves, hoy día Chile está comprando más vehículos blindados para la policía porque hay sectores en donde tienen que entrar prácticamente contra reloj, entrar, sacar al que supuestamente tienen que detener para ponerle posición del Ministerio Público y todos los elementos probatorios que pueden encontrar, droga, armas, dinero, y tienen que sacarlo de la población antes que la población reaccione a los soldados y se los intenten quitar o se enfrenten la policía con estos grupos que puedan ser de apoyo a estos grupos, a estos criminales. Entonces lo que parece ser que estamos entendiendo que para entrar a esos territorios tenemos que entrar altamente con un contingente importante y blindado, porque asumimos que ahí a lo mejor hay un grupo criminal que nos puede incluso enfrentar. Uh-huh. Entonces ya no tenemos el monopolio como Estado de la violencia. Pero son los mismos grupos, las mismas partes de la ciudad que quedan referenciadas como los lugares de normalización del crimen, contagios criminógenos, donde te puede dar cierto estatus, incluso irte en cana o tener armas. Así es. Entonces mira, el tema es que cuando reconocemos eso, lo que tenemos que asumir es que ahí el Estado está ausente y el que está tomando decisiones son los grupos criminales. Y hay gente que vive ahí que no quiere ser delincuente, ni lo va a hacer, ni mucho menos que sus hijos lo sean. Y esa gente está totalmente hoy día sometida por estos grupos criminales. Y la discusión es si entramos vamos a generar muertes. Sí, pero hay que generarlas. Porque tenemos que salvar a esa gran mayoría de personas que no porque vivan ahí las tenemos que sacrificar. Sí, lo que tenemos que hacer es generar inteligencia de esos territorios para tomar decisiones. Porque esas personas que están sometiendo a otras las conocen. Pero jamás te van a poder ir a decir a ti a una comisaría o van a ir a declarar al Ministerio Público si mañana lo vamos a... Tenéis que pincharle los teléfonos, tenéis que sapearlas, tenéis que hacer... por supuesto. Otra forma. Y a esos sujetos los tienes que claramente identificar y tomar medidas ahora, antes que sigan creciendo. Lo mismo ocurre en las cárceles. Exactamente lo mismo. Entonces aquí... Eso, perdóname que te interrumpa, porque eso significa que muchas de las personas que están presas y que están en las cárceles son personas que fueron de alguna manera obligadas o forzadas. Pero mira, si cuando tú encuentras hoy día al interior de una cárcel las personas que van a buscar los pelotazos, que tanto generan esta inseguridad también en los ciudadanos y con justa razón, el que va a buscar la pelota no es el que la encargó, el perrito. Y cuando lo sorprende Gendarmería vendiendo droga, ese tipo lo van a condenar de nuevo. Pero el que estaba enriqueciéndose con eso no es él. No, pues al final... Por eso el criterio de la buena conducta adentro, claro, el dueño de la cárcel tiene excelente conducta porque manda a matar, manda a cuchillar, manda a hacer las cosas. Por eso no pueden estar juntos. Entonces, mientras no tengamos un sistema... Y déjame decirte que estoy pensando, acabo de descubrir una de las claves probablemente, porque en los lugares donde los presos tienen derecho a voto, votan por los candidatos que plantean estrategias más duras contra la delincuencia, el control territorial de las ciudades, porque probablemente están diciendo, mira, si hubiera habido Estado de Derecho, si mi barrio no hubiera estado controlado por los narcos y hubiera estado el Estado presente, yo no estaría acá. Es muy curioso, no sé si te has fijado, que votan de una forma, yo creo que es rarísima. Todos en el primer ensayo constitucional, lo que se votó en ese plebiscito, y yo creo que todos consideraban que la cárcel iba a estar a favor, ¿no? Y votaron en su mayoría en contra. ¿Más que el resto del país? ¿O que sus grupos como comparables? Ganó la opción rechazo en el primero. Y en el segundo... Pero ganó en todas partes, salvo en 2 o 3 comunas. ¿Las cárceles también? Sí. No, yo esto lo he visto en otras partes del mundo. O sea, y también en el segundo proceso, ¿no? Los sectores que la población penal vota no son los que prometen quizá o dicen estar luchando por el pueblo, quizá los que quieren, o derechos humanos para los presos, que sigan. Los que quieren más orden y más firmeza contra la delincuencia, y la delincuencia vota por ellos. ¿No te parece extraño eso? Bueno, es que conversando estas cosas no, porque la vida dentro de la cárcel también es durísima, o sea, es muy jerárquica, es muy violenta, es muy abusiva, probablemente es mucho más abusiva que lo que es afuera. Y lo que está ocurriendo ahora, y no en este caso, sino que en varios, algo totalmente distinto a lo que se venía haciendo
como historia. Todos hemos aprendido de otros. Yo tengo muchas personas que me enseñaron a mí a entender la dinámica carcelaria, cómo se daba y qué teníamos que hacer. Hablar no solo de la administración, sino que de la gestión. El objetivo de la cárcel no es solo que estas personas se sequen en la cárcel, sino que también darle oportunidades. Tienen que saber diferenciar, y esta lógica de lo que te aumenta en los territorios. Oye, cuando tú encuentras droga en un espacio común, el interno que tú le quieres la droga, el que va a levantar la mano Es el que no es. es el que no es, Oh. es el más débil. Obvio. Nunca va a... Obvio. Bueno, entonces, El pécora en italiano, el cárcel- chivo expiatorio, sí. la cárcel es como que al vivo, que se reconoce el vivo, lo protege sin querer y castiga al más débil. Bueno, eso a mí me lo enseñaron a no hacerlo. Y ojo, y te digo, oficiales antiguos, suboficiales antiguos. Eso no es porque esta persona no tiene ninguna opción de no responsabilizarse, si no lo van a matar. Hemos dicho que necesitamos hoy día clasificar de mejor manera la evaluación penal. Lo segundo, que mientras más años de condena, más te complejiza la clasificación. ¿Por qué? Porque si esto es todo un tema sistémico que no podemos analizarlo. Sí, te entiendo. No es fácil clasificar y Si tú achuntarle. separas la delincuencia común y la organizada, es clave. Lo segundo, mientras más años de condena tenga un interno, más difícil es la clasificación. Mientras menos años de condena, es más fácil la clasificación. ¿Y por qué te lo voy a decir? Porque las penas cortas, pero con regímenes diferenciados de reclusión más intensivos en el control, son mucho más disuasivas para los internos. Si usted parte con 6 horas de visita, si usted sigue delinquiendo, Te relaja. con 2 al Bien. mes y por locutorio. Y pero cuando es así relajado, es una forma de vida a la que te puedes incluso acostumbrar. Claro. Entonces, si usted, por ejemplo, un delito altamente rechazado, y yo lo comparto, si usted, delitos de parricidio, infanticidio, régimen totalmente distintos. Que no tengan derecho a beneficio intrapenitenciario, ni ley de rebaja, ni libertad condicional, porque son delitos altamente rechazados socialmente y tampoco hay evidencia estos delitos que tengan, sobre todo la pedofilia, que tenga algún tipo de tratamiento que sea la condena de principio a fin y se acabó. Pero también tenemos, Francisco, que asumir que en esta lógica de si usted mata a un carabinero o mata a un PDI o un gendarme, usted no va a estar ni siquiera con derecho Cero. a cita íntima, y cita cero, y con régimen totalmente al margen de 23 horas de encierro, 1 hora de patio con salida diferida a patio. O sea, ese tipo de delitos nosotros no los queremos que ocurra en Chile. Entonces, la respuesta no es la condena, es el régimen. Totalmente. Eso no hay que discutir. Régimen diferenciado de reclusión, pero es más corta, por ende más baratas para el Estado, pero mucho más efectiva. Y eso está en cuanto al régimen, no a la extensión de la condena. Sí. Déjame llevarte varios temas que has mencionado. Primero, ¿cuánta de la gente de la población penal es autorreciclada, reincidente? Y de estudio que hizo Gendarmería, más o menos similares que hizo Paz Ciudadana, el 50% reincide a los 12 meses. Estimativamente, según tu experiencia, o si hay datos, de los crímenes más perturbadores que ocurren en una sociedad son atribuibles a un grupo limitado de personas y además un grupo probablemente conocido de personas. Es una pregunta bien brutal la que te estoy haciendo por las consecuencias que tiene. Sí, Y que tú le estás... yo remontaría a la clasificación que hace Gendarmería entre internos que tienen bajo, mediano y alto compromiso delictual. El alto compromiso delictual hoy día está relacionado con la vinculación con el delito a más temprana edad, pares criminales, baja educación, cicatrices en el cuerpo y delitos también sensibles. Hoy día la delincuencia masculina está cercano al 40% con esa categoría de alto compromiso delictual. Lo que sí hoy día es urgente, lo intentamos hacer nosotros, no sé en qué está, partimos 2 años, pero no terminamos un instrumento que era clasificar a aquellos internos que, lo que tú me decías, que pertenecen al crimen organizado, que no tienen baja escolaridad, que no hablan COA, que no necesariamente Yo tengo tatuajes. Yo creo que, igual a la respuesta que te di, yo creo que mucho de esto, el costo por delinquir para algunos es bajo, porque la cárcel es su segunda casa. No tienen Es el estigma. motivo. Exacto. Entonces, volver a la cárcel donde tengo mis pares, donde tengo mis amigos, tengo mi red,
delito violento, delito, digamos, que me puede generar rédito en materia incluso económica. Entonces, la cárcel es mi segunda casa y además, dentro de la cárcel ingreso celulares, ingreso drogas, ingreso alcohol. Tengo mis amigos. Y además me gano más lucas, ¿no? Que es, ojo, que es la gran amenaza que tenemos en la región, en donde lamentablemente la gobernanza criminal se ha hecho mucho más presente en estos últimos años en distintos penales en la región, porque el mercado cautivo de la cárcel pasa a ser hoy día un objetivo del crimen organizado. Y acá en Chile insistimos, creo que irresponsablemente, en decir que tenemos el control de las cárceles y no es así. Entonces, no podemos tener como teníamos durante 20 años, ¿no? Que la cordillera nos protege de todos los males. No, el crimen organizado opera de acuerdo a lo que ellos deciden, independientemente del territorio. Ellos están replicando un modelo criminal exitoso, no lo están ensayando ni lo están improvisando. Entonces, si han tomado control en Ecuador, están teniendo control en Colombia. Si lo importante es hacer algo hoy día y que evite que mañana lo que está ocurriendo en otros países ocurra en el nuestro, y que gendarmes hoy día no pierdan la vida en manos de grupos criminales porque solamente hicieron la pega. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahora, tal como decíamos, cuando se da la noticia de que se va a ir un preso del Tren de Aragua a la cárcel, no debería considerarse una buena noticia. Cuando uno dice, mira, no hay ni un motín en las cárceles, tampoco necesariamente es una buena noticia, porque significa que tienen el control, que están tranquilos, que pueden trabajar, que desde dentro llegan a esa parte de la ciudad que tú tienes dateada con la información. O sea, la capacidad de amenazar, la capacidad de controlar el territorio externo, de extorsionar a la gente que está dentro, es muy, 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 muy fuerte. Entonces, a ver, te pongo en problema. ¿Cómo funcionan esos modelos predictivos o las comisiones para ver si sea libertad vigilada o no? Y si quieres, metámonos en problemas. Vamos al caso de la niña Amber o cualquiera que conozcas tú, de cómo se puede adivinar. Es muy difícil predecir el riesgo, esa clasificación que tú me decías. Bueno, ahí era un caso emblemático, lamentable asesinato de esta adolescente, ambas. Bueno, y lo que a nosotros nos llamó la atención como institución en ese minuto, más allá de cuando esta persona obtuvo libertad condicional o no, esta persona ingresó a la cárcel por el caso del tambor, ¿no? Él asesinó y a su pareja y el hijo. Contexto a la gente que no lo conozca, es una persona que había tenido delito, que sale después de haber cumplido una pena con libertad provisional y a los pocos días vuelve a cometer un delito que es un escándalo, acusación constitucional contra los jueces que le dieron la libertad. Claro, ahí una reflexión importante. Yo creo que ahí teníamos que asumir también la responsabilidad como institución, más allá de en qué administración se dio. Sí, por eso yo a mí me molesta tanto cuando hablamos de administraciones. Si Gendarmería lo es una política de Estado y siempre se tiene que ir perfeccionando y mejorando distintos procesos, ¿no? La idea es que Gendarmería sea una institución mucho más querida. Ojalá algún día. Debería ser, perdona que te diga, debería ser primero que nada una institución autónoma. Segundo, una institución uniformada, armada, por lo menos una parte de ella encargada. Bueno, no sé si se llamaba Policía de Prisiones o no. No sé en qué momento tonto le cambiaron el nombre y el concepto, pero es una policía encargada de la gente más peligrosa del sistema. Bueno, en fin, debería ser mucho más, y debería ser la policía de más alto nivel que existiera en Chile, con más manejo de información de inteligencia, y más involucrada en la prevención y en el castigo y en la resocialización en los casos que se pueda. Y el caso Ámbar es un caso muy relevante. Gendarmería, para el caso de Bustamante, que fue el victimario, él obtuvo la libertad condicional, habiendo cometido un delito tan atroz como el caso del tambor, ¿no? Obtuvo la libertad condicional el 2016. Y este recluso obtuvo la libertad condicional porque Gendarmería lo propone en la lista 1 a la libertad condicional, a la Comisión de la Libertad Condicional que presidió una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pero es Gendarmería la que lo puede hacer. Un informe técnico, ¿qué vas a hacer? Entonces, claro, el informe de Gendarmería psicosocial era desfavorable. Pero tú lo que saltaste en lista 1. Entonces, pero no quiero entrar en mayor complejidad la respuesta, sino que lícitamente porque Gendarmería
evalúa lo que es la conducta en guardia interna. O sea, ¿cómo se porta el interno? Obviamente que un interno de estas características se tiene que portar muy bien, porque sabe que por el delito que tiene, en otras dependencias lo va a pasar muy mal. Entonces se cuida muy bien. No dice ni poporo. Entonces, la asistencia a taller, a escuela, era lo que mide Gendarmería, y en consecuencia, dado esa mirada que es bastante básica, ¿no? Cumple con los requisitos, checklist, sí, está lista 1. Aun cuando, desde lo psicosocial, no está en condiciones de optar a este beneficio, pero te sentaste en lista 1. ¿Qué hicimos nosotros? Un trabajo que se hizo con un equipo multidisciplinario. Nadie es Superman de la gestión, siempre lo digo, porque aquí es un trabajo de todos. Se modificó justamente el que esa variable de conducta, de comportamiento, estuviese asociada a la intervención que entrega Gendarmería a través del plan de intervención individual. Entonces, justamente, curiosamente, obtiene la buena conducta, no habiendo concurrido a ninguno de los 8 talleres o 9, ninguno, porque no podía salir de la sección, porque si no podía ser agredido. No fue ninguno, ni siquiera al taller de defensores sexuales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Sabes qué? Vamos a vincular esa conducta o comportamiento a la intervención. O sea, si el interno, muchas veces el interno que es choro, que él no va a ir a la escuela, y que digo esto, él no va a un taller, se no va haciendo muebles, porque el tío. Bueno, la expresión si usted decide eso, usted nunca va a tener la conducta buena. A lo más va a llegar a la conducta regular. ¿Por qué? Sí, pues si usted no quiere ir al taller, si usted no quiere ir a la escuela, si usted no quiere someterse al plan de intervención que le presenta Gendarmería para reducir la probabilidad que usted reincida, si usted decide decir que no, Gendarmería no lo va a calificar con buena conducta, y en consecuencia usted no tiene derecho a la ley de trabajo, ni menos a la muy buena conducta que le da opción a la libertad condicional o algún beneficio intrapenitenciario. Usted decide, y Gendarmería tiene esa respuesta. Si usted abre la puerta A, tiene este camino. Si usted abre la puerta B, este otro camino. Pero ya no le vamos a regalar el beneficio intrapenitenciario. Por el caso Bustamante, fue un caso que a nosotros nos hizo generar una interrogante muy grande, la responsabilidad nuestra. Entonces, no puede decir que la conducta sea ausencia de castigo. La conducta tiene que ser involucrarse realmente en querer cambiar. Si la realización es voluntaria, de acuerdo, es voluntaria. Yo no te puedo sancionar porque no es parte del plan de intervención individual, de acuerdo. Pero si tú no quieres someterte al plan de intervención individual que te va a obligar a ir a un taller, a una escuela, la intervención con el terapeuta, con el psicólogo, si tú dices que no, perfecto. Pero yo no te voy a dar la conducta para que postules un beneficio intrapenitenciario y poder anticipar tu libertad a través de nuestros beneficios, la libertad condicional, la ley de rebaja, porque no vas a calificar. Porque las personas que hagan un trabajo real y comprometido en su proceso de cambio van a tener esta oportunidad. Eso nos generó el caso Ámbar. Te lo comento porque en el fondo hay muchas cosas que se pueden hacer en distintas áreas del quehacer penitenciario sin que esto signifique necesariamente más recursos. Sí, en el tema tecnológico sí, pero a la larga este tema de inversión tecnológica reduce la cantidad de costos. Uno de los costos más altos que tiene Gendarmería en su presupuesto anual es remuneración. Si nosotros no es que vamos a necesitar menos gendarmes, no. ¿Remuneraciones puras o remuneraciones incluyendo jubilaciones? No, Gendarmería, lo que paga Gendarmería está en ese ítem de remuneraciones y remuneraciones, la asignación profesional, la asignación crítica y hora extraordinaria. Ese ítem está dentro de remuneración. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy día, si necesitamos más gendarmes... ¿Cuántos gendarmes hay, más o menos? 20.000. 20.000. ¿Cuántos de ellos tienen fuero sindical? Que es una pregunta que siempre se hace. Superior a cercano a 600 funcionarios. Sí. Estamos hablando de plata. Tú me decías todo esto sin hacer plata. ¿Y si se requiere más plata? ¿Si hay alguna prioridad más importante que esta? Mira, hablábamos recién del tema de la drogadicción. Adentro, más del 80% de los presos consumidores de drogas. ¿Cuánto tratamiento? ¿Cuántos cupos hay? ¿Esos son cuántos? Si son más del 80%, son 40, 50 mil personas. Me decías, ¿cuántos eran los cupos que le daba Senda para hacer eso? Senda como 350 cupos. 350 para 50.000, es una cosa absurda. Si tú comparas, por ejemplo, la cifra de asesinatos en La Pintana y la cifra de asesinatos en Vitacura, y que la proporción es como 2 a 100, yo me pregunto, ¿cuántas de esta gente
porque la maldad no está repartida tan arbitrariamente en ninguna parte. ¿Cuánta de esta gente no son gente que con una buena medicación, gente que con un buen tratamiento psicológico, psiquiátrico, no hubiera estado, no se hubiera metido en problemas? Pero déjame llevarte a otro tema que módulo beta, ¿qué era? Ya, mira. Colina 2, cuando nace Colina 2, primero se construye Colina 1, obvio, sí, Colina 1. Y esa cárcel nace con una lógica de reinserción, panadería, talleres, una lógica de reinserción. Y después se construye la cárcel Colina 2 con una cárcel en una lógica de disciplinar. Más segmentado en la línea que tú me estás diciendo. Disciplinar. O una cárcel de seguridad. Y esa cárcel nace con dos módulos, el módulo alfa y el módulo beta. El módulo alfa relacionado con internos refractarios, violentos, y el módulo beta para internos que estaban asociados a la ley 20.000 o tráfico de drogas. ¿Sí? El módulo alfa se cierra por orden judicial, se cierra. Y queda el módulo orden judicial fundado en maltratos, denuncias de maltrato en ese entonces. Estamos hablando de 10 años, 15 años atrás. O sea, cierra, queda vacío. Sí, así como si sobrara. Justamente. Ya. El módulo beta permanece para internos que estuviesen vinculados a tráfico de droga principalmente, pero que además fueran internos que tuviesen participación en estos delitos en una estructura superior. O sea, no cualquiera, no el burrero, sino que hay que tuviera un cargo más elevado en esa estructura digna. Bueno, esos internos fueron generando condiciones distintas durante los años, al punto que era escandaloso que ellos tuviesen cerrojos por dentro. Entonces tú tienes que llegar a esa cárcel. Oye, permiso para entrar. Ábranos la puerta que vamos a llenar. Chiste, pero no era chiste. A ver. Pero además, jacuzzi, cosas así. Jacuzzi no había, pero sí lo que había eran máquinas de ejercicio, habían televisores grandes, equipos de sonido, habían cerámicos, habían máquinas con estos freezer con carne, etcétera. Un director nacional dijo, recorrí esa cárcel y había carne de primer corte que ni siquiera para el año nuevo lo tengo yo, lo dijo un director, sin darse cuenta que lo que estaba viendo ahí era la ostentación del poder económico que genera la cosa. O sea, me río del sistema. Aquí sigo mandando yo, sigo dándome la gran bien. Imagínate. Pero eso existió mucho tiempo. Sí. Es raro que nadie se haya dado cuenta. No, sí. Gendarmería, mira, lo que ocurre es que cuando pasa el tema del incendio de San Miguel, ¿recuerdas tú que un enfrentamiento entre internos? ¿Eso fue 2009, 2010? 2010. Ajá. Un enfrentamiento entre internos, uno de los internos utiliza un balón de gas como lanzallamas. Enfrentan a los propiamente tal, ¿no? O sea, un balón de gas, le saca y lo prende, wow. Para hacer que los internos que estaban en la pieza chica, y estos módulos eran como una especie de... ¿Por qué tiene un balón de gas una persona? Un rectángulo y dos... en la parte, al ingresar tenía el baño a la izquierda, supuestamente era un comedor a la derecha, y al fondo un rectángulo donde están todas las literas. Esos eran todos la construcción que tienen los módulos, en este caso San Miguel. Ese comedor nunca se utilizó como comedor, porque siempre había necesidad de espacio, y se utilizó como un dormitorio. Para los internos, ese dormitorio era como el dormitorio VIP, todo lo peleado, que era sinónimo de poder. Entonces, esos internos que estaban ahí fueron atacados por internos de otra carreta, otro grupo, y para forzarlos a salir al pasillo para agredirlos, tiran el balón de gas. Ese balón de gas, ¿por qué existía dentro de la cárcel? O en poder de ellos, porque dentro de la cárcel lo entiendo, pero ¿por qué tenían acceso a ella? Porque muchos, en todo Chile habían balones de gas. ¿Pero por qué habían balones de gas? ¿Por qué? Y te lo voy a explicar con una... Parece que para algunos es lo mismo, la huelga de hambre y la huelga hambrienta. He escuchado, te quería preguntar. Entonces, ¿y qué tiene que ver el balón de gas con esto? Bueno, la huelga de hambre cuando el interno no come, ¿no? Igual es el día, pero no ingiere... o eso dicen por lo menos. Claro, líquido o alimento, huelga de hambre. Y la huelga ambienta es cuando todos los internos van y demandan que le entreguen su comida, aunque te la boten. Van y exigen que te le entreguen comida.
Y la huelga hambrienta era... Perdón, ¿y no es lo normal que todo el mundo vaya a pedir comida todos los días? Lo mismo, porque el presupuesto que tenía Gendarmería era muy bajo para darle alimentación a todos los internos. Imagínate que en el 2010, si yo no me equivoco, el costo de valor ración eran como 712 pesos por interno. Y esos 712 pesos tú tenías que darle el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Quiénes cocinaban? Los perques. ¿Y quién pagaba la comida? Los más poderosos. Ahí tienes otra demostración de poder también, sin darnos cuenta, todas las... No, claro, y el sistema obliga a tenerlo. Pero déjame, estoy pensando en una cosa, porque decimos, cada preso cuesta 1 millón de pesos al mes, más o menos. Sé que hay cárceles que cuesta 4, o qué sé yo, Isla de Pascua, son más caras, y otras cosas, pues ya, 1 millón de pesos. Pero además, la persona tiene que pagar muchas veces seguridad, le tiene que llevar comida, la familia tiene costos, hay que pagar abogados, o sea, están los jueces, el sistema procesal penal en general. O sea, cada persona que está en una cárcel cuesta muchos millones de pesos y genera muchos problemas graves como para no estarlo tomando muy en serio. Por eso te decía, si hay que gastar más plata, ya estamos gastando mucha plata. Hay que gastar un poco más de plata, pero para pasar al sistema donde esto funcione. Pero te interrumpí. Balones de gas. Sí, entonces, entendiendo totalmente tu intervención, y la comprendo. El tema es que, como no había presupuesto para darle comida a todos, cuando ellos demandaban la huelga hambrienta, presionaban al sistema, y el sistema tenía que terminar negociando con ellos para que pararan y pusieran la huelga hambrienta. Porque no teníamos comida para todos. Y un porcentaje interno que se conocen como los patitos, que lo único que tienen es lo que le da el Estado. Entonces, tú le dabas comida a 4.000, y esos 4.000, 2.000 la botabas. Los otros se la comían, porque no tenían opción. Entonces, bueno, ¿qué se hizo después de cuando alguien lo analizó antes? Quitarlo para no negar, porque era un factor de riesgo. No estáis locos. Esto va a generar un estallido de todas las cárceles, ¿no? Bueno, pasó el incendio de San Miguel y se analizó en serio retirar todos los balones de gas. ¿Y qué es lo que se resolvió? En la reunión de trabajo donde yo estuve, dentro de varios más, estaba el director Más Ferrer, o Wilton Oporro, cuando se analizó esto, estaba Marco Fuentes como su director operativo. Habíamos varios en esa reunión y se resolvió finalmente que se aumentara el doble el valor razón, pero aumentando el doble el valor razón, se retiraron los balones de gas. Y eso se fue haciendo de manera progresiva en distintos penales, pero el valor razón aumentó y se fueron retirando todos los balones de gas. Hoy día no debe existir ningún balón de gas al interior de las casas, ¿ok? Entonces, tiene que ver con esto mismo del módulo beta. Entonces, el módulo beta era, si retiramos a estos internos de acá, va a generar una situación muy complicada en Colina, porque estos internos además proveen de droga a los demás. Entonces, ¿quién lo hace? Oye, pero ¿quién autorizó la máquina de ejercicio? ¿Quién autorizó esto? Bueno, las cosas están autorizadas como poco menos que en derecho adquirido. Y la puerta que estaba soldada por dentro, bueno, alguien lo autorizó, ¿quién lo autorizó? Nadie lo autorizó. O sea, todos nos miramos, todos. Yo nunca fui director regional metropolitano ni fui alcalde de esa cárcel, pero es una variedad. Lo que te estoy contando no somos expertos. ¿Qué se hizo? Tomar la decisión. Y aquí afortunadamente Gendarmería, como tú bien dices, depende del Ministerio de Justicia, y yo creo que siempre es bueno que instituciones como esta sean parte de una política, en este caso penitenciaria, que sea parte de una política criminal, porque el crimen no puede mandar en la calle ni tampoco mandar en la cárcel. Y para que tú termines con esas cuotas de poder que han ido logrando, porque muchas veces esto se fue dando porque a nadie le interesaba la cárcel. Total, porque nadie pone los ojos en eso y qué es lo que estamos haciendo ahora. El gendarme tenía que solucionar, tenía que ceder porque no tenía recursos, y si reaccionaba se tenía todo encima. Bueno, era complicado. Entonces, lo que yo traté de hacer en el fondo era, ¿sabes qué? Gendarmería hay que sacarle las cuatro paredes, hay que ir a mostrarla, hay que explicar lo que estamos viviendo nosotros. Fuimos al Ministerio de Justicia, tuvimos nosotros ahí conversaciones de trabajo con el ministro, con el subsecretario en ese minuto, y la decisión se tomó, costara lo que costara. Aquí vamos a tomar esta decisión, vamos a eliminar el módulo beta y vamos a evacuar esos 103 internos, distribuirlo en todo Chile, y además la decisión más importante, que tenía que ver también
con Colina 2 en total era que esta cárcel de Colina 2, como era una cárcel disciplinaria, una cárcel de seguridad, para que los internos optaran a beneficio intrapenitenciario tenían que irse a Colina 1. Hacer conducta en Colina 2, llegar a Colina 1, el Consejo Técnico o Autoridad Independiente tenían que también observarlo, por ende la vuelta era muy larga. Y la cárcel más violenta de Chile, en términos de muertes violentas, al interior era Colina 2. Eso es lo que, además de sacar el módulo beta, la decisión que se tomó, y aquí yo agradezco mucho siempre el Ministerio de Justicia porque tú tienes que ir a contar tu problema, pero ver la solución, pero tú necesitas el apoyo. Obvio. Y apalancar recursos, uno no tiene fuerza, la tiene justicia, ¿no? Para poder hacer cosas de este tipo. ¿Qué hicimos? Sacaron los 103 internos. Se puede contar operativamente en lo que se pueda contar. ¿Cómo se hace eso? Porque si se te filtra eso, si te sale... O sea, lo que pasó en Rosario, o sea, empezaron a quitar los teléfonos y mataron gente en la calle hasta que pudieran ceder y negociar con el gobierno. Mira, Es muy difícil hacer un operativo así. Mira, nosotros teníamos el apoyo, como te digo, a la autoridad política y hacer lo que teníamos que hacer. Y para eso llegamos ahí, ¿no? Si no. Pero ¿cómo se hace? O sea, llegas con un 20, 100, 200 personas, fuerzas especiales. ¿Cómo se hace esa intervención que tiene que ser? ¿Cómo sucede? Mira, nosotros trabajamos esta información con un grupo muy cercano, muy acotado de oficiales. La idea era socializar que se iba a instalar un centro de educación y trabajo cerrado para que los internos, en vez de irse a Colina 1, pudiesen desde Colina 2 buscar un beneficio. Eso era algo que ellos anhelaban, ¿no? Todos quieren, obviamente, anticipar su egreso. Había que darle ese espacio y no tenía. Entonces fue generando esta como lógica de querer transformar Colina 2 en una cárcel, dejar de ser una cárcel similar en una cárcel de intervención. Y fueron equipos, midieron, dando la sensación que íbamos a trabajar. ¿Era cuento? No. Pero era la mitad de la historia. La mitad, porque que teníamos la intención, pero acuérdate que en ese momento no teníamos recursos. Nos tocó el desayuno, nos tocó la pandemia, en situaciones muy complicadas. Recursos no había. De hecho, teníamos una reducción de presupuesto, era como bien complicado. Y después de que esto fue planificado, porque si tenían ellos cerrojos por dentro, ¿cómo íbamos a entrar, cabrón? No, y probablemente tenían armas o tenían capacidad de matar una reacción en cadena. Justamente, entonces teníamos esa variable, que esto se transformaba en un polvorín a nivel nacional, en los barrios que tú dices, hasta Colina 1, se sumara a Colina 1, entonces teníamos que partir que no íbamos a tocar la voz. Entonces, lo que se determinó que con Galletera teníamos que nosotros entrar con la mayor rapidez y tomar los internos que estaban individualizados como aquellos que podían generar una reacción. No todos los 106 tenían el mismo nombre y apellido. Con nombre y apellido, además, algunos de ellos como que tenían un foco de atención distinto, también con más gendarmes que los otros, para reducirlo. Todas las cosas que ellos podían echar en una bolsa, para irse trasladados se iba, el resto a quien se lo entregábamos, que nos diera el nombre, la visita, cuál entregarle, si tenía un televisor a quien se lo entregábamos, porque no se iba con nada, todo eso estaba planificado. Esto fue un día viernes, el día miércoles recién, en la noche, se le comunicó al alcaide que lo que nosotros íbamos a hacer en su unidad el día viernes, a nadie más se le avisó. Solo el miércoles, después de meses de trabajo, se le avisó prácticamente un día antes. Esto fue el miércoles, 20 horas, y este procedimiento se realizó el día viernes a las 6 de la mañana. ¿Con cuánta gente? Con 130 funcionarios. O sea, no es tanta gente, 130 para 106. Mira, o sea, hicimos ese procedimiento, se trasladamos. ¿gendarmes todos? Todos. No. A las 9 de la mañana no había ningún interno de los 102 en esa cárcel. Y a las 10 de la mañana toda la población penal sabía que en ese espacio se iba a hacer el primer centro de educación y trabajo cerrado de Colina 2 para que ellos pudieran tener la opción de una efectiva reinserción. Ahora, te pregunto esto también porque a todos creo que nos sorprende la situación que se vio el año pasado en el REPA, la cárcel de alta seguridad, donde los reos decidieron como salir al patio, no volver más, no sé los detalles de lo que pasó, pero desafiaron el poder de la autoridad y la autoridad al parecer se quedó como pasmada. Eso por lo menos es lo que se vio por la prensa.
como diciendo, es tan difícil. Durante tantos días, entonces, el gendarme de la unidad hizo lo que podía. Hizo lo que podía. Por eso, mira, yo siempre he dicho que tú no te tomas un café con el Estado. Yo estoy conversando contigo, Francisco Leturia. Yo no estoy conversando con un medio. Yo converso contigo. El Estado no se toma un café ni camina contigo. El Estado se personifica en cada funcionario que es parte del Estado. Cada empleado público representa al Estado. Entonces, cuando esos gendarmes no hicieron lo que tenían que hacer como institución, por los gendarmes de la unidad, hicieron todo lo que pudieron, claro, aunque se critique, pero lo que tenían a la vista, no había un grupo de reacción dentro de esa cárcel, ¿por qué no lo tenían? Si las cárceles tienen un grupo... Puede no tener el grupo de reacción, pero lo haces al día siguiente o en 6 horas. No, o sea, eso, si con 10 personas no alcanza, mandas 100, y si con 100 no alcanza, mandas 500. Es que parece como muy fácil. Pero bueno, eso es a eso yo le llamo una traición. No haberlo hecho. Por lógico. O sea, falta pantalones, básicamente. No y de cesar. Tú tienes no querer hacerlo. Pero si es que eso es evidente. Si tú no puedes retroceder. Si el tipo manda en la cárcel, va a mandar en la calle. Obvio. Entonces, mira, Colina 1. Motín en Colina 1. Después del medio motín que nos comimos ahí en Santiago, ¿no? Sí. Con todo lo que significó. En Puente Alto. Pregúntenle a Sergio Mico. Tratando de dialogar con los internos hasta cuando se cansó, le tiraron de todo, ¿sí? Fierro, de todo al Mico, él trataba de intervenir. A mí le voy a decir que el Mico no estuvo en la unidad, el Mico estuvo en Santiago 1, Mico estuvo en Colina, Mico estuvo en Puente Alto, Mico estuvo en la pandemia, viéndolas cómo estaban las medidas para evitar que murieran muchos internos, como en otros países lamentablemente ocurrió. Y bueno, Mico me dice al final, Sergio, esto no tiene tranquilo. Sigamos dialogando y y logramos descensar a los internos, se entregaron, etcétera. Pero también uno tiene que manejar esto, no generando que esto se transforme en más violencia. ¿Cuál es la lógica de tener un conflicto con nosotros? Al final, nosotros estamos cumpliendo un mandato legal que lleva tan peor orientado que yo quiero, está peor y se me van a meter en más problemas. Tan peor orientado que cometieron un delito, Gendarmería no lo juzgó, Gendarmería se sacaron su custodia, entonces no pueden pasar la línea. Y nosotros también tenemos que respetarlo ellos, porque tampoco tienen que faltarnos respeto a nosotros. En el trayecto yo tomé una decisión. Estos internos eran los únicos en Chile que tenían visita al interior de las torres, de los dormitorios. ¿Visitas incluso conyugales? De todo. Sí, no había control de Gendarmería. Esto hace 20 años. Gendarmería cede estas visitas. En un motín, de manera espuria, los reos logran instalar. ¿Negociado? Sí, negociado. De hecho, uno de los internos que se atribuye esa negociación con la autoridad de la época, creo que todavía está recluido, el loco Rubilar, se atribuye a negociado y que le exigieron la visita al interior de las torres y que, bueno. Entonces, esto también, y créeme Francisco, el año 2009, por ahí hay un niño de 9 años que fue violado por un interno dentro de la casa. Obviamente, o sea, si los dejas entrar a los pabellones hacinados y las visitas son adentro, ahí, o sea, además las cosas que tienen que haber visto los niños o los familiares que iban a ver. Bueno, esas autoridades que seguramente en su minuto vieron que esto era, entre comillas, viable negociarlo, se dieron. Te hablo de 20 años hace, pero había dicho. Pero te voy a dejar una interrupción que me realmente molesta. Lo que pasa es que es chocante, y uno generalmente no tiene estas conversaciones. Tuvieron a 2 funcionarios, un oficial y un funcionario de su oficial rociados con parafina, dentro de todos estos problemas que generaron ellos a cambio de un pliego de peticiones. Y bueno, llegamos a la cárcel, le comunico a su director, Pablo Toro, al equipo que me acompañaba. Vamos a notificar a la población penal que se terminaron las visitas en las torres y van a tener visitas en los recintos de visita como las 80 cárceles restantes. Esa es una decisión de Gendarmería, por supuesto con apoyo político, pero es una decisión. ¿O de la Gendarmería? De Gendarmería, no, sí. O sea, esto de los... Escucha. Uno como director toma esa decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. Si ya estaba módulos quemados, le hayan pegado a nuestros funcionarios, esto había pasado todo el libro, esto no podía. No tomar decisiones que avalaran, por cierto. Entonces eso no puede ser. Entonces, tomaste esa decisión, claro, hubieron 5 o 6 que se levantaron, así como también salieron a recorrer Chile a otros penales. Sacamos 126 internos en ese grupo. Pero
Las visitas se dan en los lugares donde corresponde y con todos los protocolos que existen en todos los planes del país. Lo que uno ve en el REPA, el esfuerzo que hizo el funcionario, que todos lo criticaron, pero sí, hicieron lo que podían haber hecho. Pero la institución tiene que haber estado ahí, apoyando a sus funcionarios. O sea, yo, hoy día, ¿qué pensaría yo, no? Tenemos la posibilidad que llegue a Chile la Richanga, que yo creo que va a ser un punto de inflexión importante en lo que va a ocurrir dentro de las cárceles. ¿Qué estamos pensando desde el punto de vista normativo? ¿Qué estamos pensando para el personal que trabaja en esa cárcel? Y que además también el personal no uniformado que trabaja en el área técnica. Los riesgos a los cuales van a estar expuestos. ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos viendo algo para ahí? ¿Estamos repensando la institución? Estábamos en una audiencia de familia, de internas del CPF, estaba con Fernando Lago. Con él, estábamos los dos. Y no sé si había alguien más, pero una interna que había hecho... no me acuerdo qué estaba pidiendo, pero ella había estado privada de libertad mucho tiempo en el extranjero. Cuando muy joven en Chile, era más bien una lanza internacional. Entonces ella me decía, o nos decía, que ella nunca más iba a cometer un delito en el país en el que estuvo, país nórdico, porque la cárcel, y nos decía, durísima. No, me dijo, no tenía la posibilidad de conversar con nadie, estaba con una celda individual, tenía aire acondicionado, tenía televisión, pero no podía compartir con nadie, estaba sola, me dijo. ¿Y cuántos años tuviste privada de libertad? 4 años. Mucho más corto, mucho más efectivo, más barato. Era un robo reiterado, robo con fuerza, pero 4 años. Pero nunca más, porque esa cárcel es durísima. Acá no. Ella nos decía la experiencia de lo que ella había vivido en ese país y Chile, país donde otro régimen. Entonces, por eso es importante, como raya para la suma, entender que hablar de más años de condena no es disuasivo, sino que imponer un régimen, aun cuando las condenas sean más cortas, pero un régimen mucho más intensivo, es tremendamente disuasivo. Y para terminar, cuando tú no tomas decisiones por esos funcionarios que están en las unidades dando la pelea todos los días, todos los días, y flexibilizas decisiones en algunos casos que incluso estos funcionarios se apartan del deber ser y no tomas decisiones durísimas que las tienes que tomar, favoreces lamentablemente a esos funcionarios y perjudicas a los muy buenos que hay. Por ende, acá, en este caso del REPA, a mí me llamó la atención porque creo de verdad que si yo hubiese puesto a distintos directores con los que yo trabajé, o coroneles antiguos, regionales, etc., jamás hubiesen permitido que lo que vimos haya pasado. Incluso con menos recursos, con gendarmería de 10, de 15 años atrás, eso no hubiese pasado. No, espero que nunca más pase, no tiene ninguna justificación. Bueno, tú cedes con los internos a cambio de traslado. Entiendo que lo que se dice hoy día, que los internos del REPAS en marzo quieren visita íntima. En esa cárcel quieren visita íntima. Y si no, van a quemar la cárcel. Bueno, esperemos que no trasladen internos para otros penales, con tal de que no quemen la cárcel, pues no tener una respuesta, un protocolo definido. Yo creo que esas cosas son las que preocupan, porque no está perdiendo gendarmería, está perdiendo el Estado de Derecho. El solo hecho que se atrevan a hacer esa petición con alguna posibilidad de que les resulte, me parece una locura. Los antiguos, cuando comentaban el sindicato del crimen, internos que alcanzaron una connotación distinta, Coronel Montaner nos contaba el motín de los Perkins de la Penny, hoy día la ex penitenciaria, por la penitenciaría, el año 86, interesante historia. Dame titulares por lo menos, porque no. Que en el fondo un grupo de internos que eran abusados, que eran explotados, se pusieron de acuerdo y se fueron encima de quienes los reprimían y asesinaron en ese motín. Presos. Probablemente que lo violaban y qué sé yo. Presos a presos. Estaba hablando de delincuencia común en ese momento. Interesante. Como también errores que se cometieron cuando se validaron las ligas deportivas. Estaba hablando del año 80. Ligas deportivas significaba que los internos organizaban actividades deportivas y se erigían como directivas. En la directiva del club tanto, en el fondo lo que aprendió Gendarmería,
que esa forma de organizarse. Proto-bandas y proto-magia. Evidente, te lo digo sin saber la historia. O sea, y te puedo decir hoy día, las proto-bandas criminales son las garras bravas, los niños que no van al colegio y que pasan con cadenas de oro y qué sé yo, ese mundo, el comercio ambulante. O sea, no es necesario ser ningún genio para darse cuenta que son agrupaciones que empiezan a funcionar. El comercio ilegal no es tan grave. Si lo grave es que funciona detrás de una estructura que empieza a vivir desde la ilegalidad. Bueno, en fin. Todo lo que estamos viendo, Francisco, en la calle, y las personas que manejan hoy día sin patente, las personas que manejan con el teléfono mandando WhatsApp, las personas que cruzan a mitad de cuadra, el comercio ambulante, todas estas conductas, si no las miramos con atención, son conductas antisociales que pudiesen llegar a ser conductas criminales. Entonces, cuando todo esto como se normaliza, hoy día tú veías vehículos. Antes tú tenías un intermitente malo, ojalá no te diera un carabinero, porque era como un parte, ¿no? Hoy día la cantidad de vehículos que andan sin patente, entonces eso no es algo que nos debiese llamar la atención, que tenemos que atacarlo ahora ya. Una última pregunta, porque esto se puede transformar en tema de campaña presidencial. Los derechos del privado de libertad, ¿qué nos determina? ¿No están en una ley? ¿No están en una parte? Bueno, se supone el reglamento, toda la normativa que rige la reclusión, las condiciones mínimas de los reclusos que establece las Naciones Unidas, impone a los sistemas penitenciarios proteger la sociedad del delito y segunda, disminuir la reincidencia. Y dicen que la prisión tiene que ser lo menos, lo más parecida al medio libre. Oye, desde esa lógica creo que no. Si la cárcel es solo muro y que existe el autogobierno, la autotutela adentro, no, obvio, no. Entonces, yo creo que el derecho a voto en Chile, hasta delitos que no merezcan pena ficticia, hasta 3 años, tienen derecho a votar. Yo revisaría... Eso es por ley. Sí. ¿O es por reglamento? Eso es ley. No, pero me refiero yo a cosas que manejen plata. Visitas conyugales. Algunos sí, algunos no. Que tengan que andar con la ropa que se les dé la gana, que son símbolos de estatus adentro también. Podríamos distinguir reos de alta peligrosidad distintas. O sea, la regulación interna, horas de patio, horas de visita, quién se va a uno o a otro, estratificación, tipos de cárceles con regímenes más duros, otro. Eso es... Además, sobre todo, la parte buena de lo malo. O sea, es que Gendarmería dependa del Ministerio de Justicia. Significa que el poder político te puede decir en un minuto: se acabaron el uso de plata dentro de las cárceles. No sé qué tan complicado sea, si no será patear el avispero, pero en sí no. Es una decisión política. Porque el reglamento de establecimiento penitenciario está consagrado en un decreto supremo que no pasa por el Congreso Nacional. Se dice que dentro de las patas cojas de la reforma estaba la ley de ejecución de pena. Yo siempre he señalado que antes de invertir en la ejecución de pena, invirtamos en mayor infraestructura carcelaria y poder tener así mayores espacios para clasificar adecuadamente la población penal, más que invertir en control sobre algo que ya está mal. Exacto. Y en entender y hacer buenos diagnósticos y pensar seriamente sobre estas cosas y con datos y en forma interdisciplinaria. Luego lo hablábamos hace un rato de esta academia que tú, claro, en un momento habías pensado. Más diagnósticos yo creo que están de más. Si lo que se necesitan acá son un remedio a una enfermedad. Yo creo que lo que tenemos que atacar hoy día en Gendarmería justamente tiene que ver con el cáncer que genera la corrupción, que el crimen organizado es la forma como ataca a los estados y lo estamos viendo lamentablemente, pero es importante que se vea que la cárcel tiene que ser respetuosa a los derechos humanos y eso no tiene que ver con que no sea disuasiva. La cárcel tiene que ser tremendamente disuasiva y respetuosa a los derechos humanos. La cárcel no puede ser la segunda casa, la cárcel no puede ser un hotel, no, evidente. O sea, una cárcel debería tener un letrero que diga: te vas a arrepentir de haber pisado este lugar. O sea, nunca más querrás volver a este lugar. Independiente de cuáles sean las personas que tenemos que mandar a la cárcel, yo creo que son muchos menos, pero de forma mucho más seria, más dura,
delitos, privaciones más pequeñas pero más severas, estoy completamente de acuerdo, y segmentando a quienes siguen, no. Bueno, nos quedaron muchos temas, pero tenemos más presos, tenemos más policía y tenemos más delitos. Entonces, hay algo que no está funcionando y que tenemos que hacer mejor. El rol de la cárcel, Francisco. El rol de la cárcel tiene que ser repensado para que dentro de Puesto arriba de la mesa primero porque tú lo piensas y lo has pensado mucho, pero uno ve en las facultades de Derecho, en los lugares donde supuestamente se preocupan de la justicia, y no se habla de esto. Preocupa. La última universidad que impartió Derecho Penitenciario entiendo que fue la Universidad de Concepción, hasta el año 96. Entiendo, porque lo consulté en algún minuto. El derecho penitenciario, y aquí termino con esta palabra, una reflexión de Niccolò Amato, juez italiano, profesor de filosofía del derecho también, fue juez también igual que él, que señalaba que el derecho tiene muchos hijos, pero el hijo ilegítimo es el derecho penitenciario. A nadie le importa, a nadie le interesa, pero el único lugar capaz de doblegar el territorio organizado. Si entendemos eso, podríamos empezar a comprender que a lo mejor no podemos seguir policializando el tema de la delincuencia. Tenemos que entender que todos los delincuentes que están privados de libertad, no todos son tremendamente peligrosos ni son intrínsecamente malos. Hay muchos de ellos que merecen oportunidades, pero hay otros que no merecen ninguna, sino el control y evitar que sigan desde la cárcel mandando y dirigiendo delitos. Eso no es violación de derechos humanos, es la responsabilidad con el ciudadano, con los que hoy día demandan mayor seguridad, y te puedo asegurar que muchos de esos ciudadanos están en aquellos territorios que están siendo más golpeados por el crimen organizado y no son los más acomodados. Y si no nos preocupamos de ellos, lo que va a existir en algún minuto y el riesgo más alto es la autotutela. Y esa responsabilidad van a ser de quienes hoy día dicen que no se puede hacer nada para no conculcar los derechos humanos.